que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Amén. Así es, hermanos, nadie puede maldecir a aquellos que Dios ha bendecido. Y la palabra del Señor dice que los que hemos creído en Jesucristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es una realidad, hermanos, que nadie en este mundo puede cambiar. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8, que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, no debemos nosotros separarnos del Señor, porque quien puede separar es usted mismo, si deja los caminos del Señor, si se aparta del Señor, eso sí puede ser, como pasó con el pueblo de Israel, que hubo momentos en su historia, y sigue habiendo momentos en su historia en que se ha apartado del Señor, y por eso el Señor también lo ha dejado, lo ha abandonado por un tiempo, para ponerlo a prueba. Pero luego, hermanos, Dios se acuerda de su pacto hecho con Abraham, con Isaac y Jacob, y nuevamente vuelve a tener misericordia de ese pueblo. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Por amor a su Hijo Jesucristo, Él se compadece de nosotros, Él tiene misericordia de nosotros. Se acuerda de que somos polvo, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es para siempre. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a ir al libro de Números, capítulo 22. Estamos por terminar el capítulo 22 de Números. Por favor, le invito a que busque en su Biblia Números, capítulo 22. Y vamos a ir a la última parte de este capítulo, del versículo 36 al 41. Recuerden que estamos viendo cómo Balac, el rey de los moabitas, mandó a traer a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel. Y vemos que al principio Balaam se resistió a ir, pero después Dios mismo, aunque él quería ir, hemos dicho esto, que realmente muy dentro de él sí quería ir, pero a la vez él buscaba la aprobación de Dios. Y vamos a ver precisamente hoy cómo Balaam, en su intento de poner a Dios de su parte, recurre al treta, recurre incluso a cosas que no están permitidas para el pueblo de Dios. Y por eso decía yo hace 8 días, no estaba convencido si llamar a Balaam profeta, un profeta falso, o un profeta que vendía sus servicios por dinero, porque realmente la Biblia lo cataloga como adivino. Balaam era un hechicero, era un adivino, y vamos a ver cómo Dios en su soberanía, en su poder, aún puede utilizar personas, individuos de esa clase. Y Dios va a utilizar preferentemente a hombres y mujeres consagradas a Él, pero también Dios en su soberanía, en su poder que Él tiene, aún puede utilizar a individuos que sean ajenos a su pueblo, como en este caso Balaam. Y ahí en Números capítulo 22 le voy a dar lectura del versículo 36 al 41. Pido que por favor usted también siga la lectura en su Biblia. Dice Números capítulo 22 del versículo 36 al 41. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac:
he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El siguiente día, Balac tomó a Balaam y le hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Aquí, hermanos, es como vamos a decirlo así, el preámbulo antes de entrar al capítulo 23 que habla acerca de la primer bendición que Dios, no Balaam, que Dios extiende a su pueblo por medio de Balaam. Y vemos aquí, hermanos, que como Balac lleva a cabo una celebración anticipada, porque según él tenía mucha confianza en Balaam. Recuerden que había dicho, lo que tú bendigas será bendito, y lo que tú maldigas será maldito. Así era la confianza que Balac tenía en Balaam. Esta era la fama que Balaam tenía en toda aquella región. Y recuerden, hermanos, que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pues Balaam confiaba mucho en Balaam. No sé, Balac era el rey de los moabitas, y Balaam era el adivino que había venido desde allá, desde Mesopotamia, que era ajeno al pueblo de Dios, ¿no? Que incluso fue mandado a traer para maldecir al pueblo de Dios. Y aquí dice que vean cómo sigue expresando esa confianza Balac en Balaam. Dice el versículo 36, oyendo Balac que Balaam venía, ¿qué dice? Salió a recibirlo a la ciudad de Moab. O sea, era tanta la urgencia que Balac tenía para maldecir al pueblo de Dios, que cuando oyó que Balaam ya venía, salió a recibirlo. Y tenía tal confianza en que Balaam le iba a resolver sus problemas. Otra vez, la confianza de un hombre en otro hombre. Algo que Dios desaprueba abiertamente. Incluso que Dios maldice a aquel que confía en el hombre. Y vemos aquí la gran soberbia de Balac y su autocomplacencia, versículo 37. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿Qué? ¿No puedo yo honrarte? O sea, se creía muy, ¿verdad? Como dicen por ahí, Balac. ¿Por qué? Porque tenía recursos. Porque era el rey de Moab, tenía autoridad, pero sobre todo porque tenía recursos, tenía poder, según él. Y por eso le reclama a Balaam por qué no había venido inmediatamente. Recuerden, primero envió a unos mensajeros príncipes, dice, de Moab, con el salario para un adivino, para un agorero. O sea, ya de antemano se le estaba pagando sus servicios por adelantado. Y él dijo, déjenme, voy a consultar a Dios a ver qué me dice, si Él quiere que vaya o no. Quédense aquí, esperen esta noche. Y dice que en esa noche Dios vino a él y le dijo, no vayas con ellos. No debes maldecir a este pueblo porque ya lo he bendecido, dice Dios. Y al otro día, temprano, Balaam le dice a los enviados, pues Jehová no quiere que vaya. O sea, como diciendo, yo sí quisiera ir, pero Jehová no quiere que vaya. Así es que no voy a ir. Y bueno, y se van y le dan la nota. Eso está en el capítulo 22, usted puede corroborar. Y van y le dicen a Balaam, pues Balaam no quiso venir. Y entonces Balac envía más príncipes de mayor jerarquía, ¿no? Seguramente con mayores regalos. Y Balaam dice, bueno, déjenme consultar a Dios, ¿no? A ver qué dice. Pero ¿saben qué?
aunque Balac me diera su casa llena de oro o plata, yo no voy a hacer más de lo que Dios me diga. Pues, aparentemente quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Como decimos muchos días, Balaam mismo sabía, él sabía que no podía hacer nada si Dios no lo permitía. Y él estaba buscando de alguna manera el permiso de Dios, la aprobación de Dios para hacer algo malo. ¿Por qué? Porque sabía que ir a maldecir era algo malo. Y de alguna manera estaba buscando la aprobación de Dios. Y por eso hoy vamos a hablar de las tretas de Balaam para tratar de poner a Dios de su parte. Por ahorita estamos viendo esta gran soberbia de Balaam y su autocomplacencia. ¿Qué acaso no tengo yo suficiente oro y plata, no tengo suficiente dinero, no tengo suficiente poder como para que me hagas caso y vengas? Me dicen, ¿por qué te has tardado tanto? Balaam, astutamente, condiciona su actuación a lo que Dios le diga. Según el versículo 38, Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Aquí, hermanos, podemos decirlo así. Balaam se estaba amarrando el dedo antes de cortárselo. ¿Qué entendemos por esto? Pues si las cosas no salieran como él quisiera, si las cosas no salieran como Balac quiere, de antemano está diciendo, eso no va a ser culpa mía, eso va a ser cosa de Dios. Entonces, como veíamos hace 8 días también, hay algunas tablillas con escritura cuneiforme en donde se menciona el nombre de Balaam como un gran mago, como un gran hechicero. Entonces era famoso este hombre, tanto que había llegado a kilómetros de su fama, a kilómetros, como a 600 kilómetros estaba Mesopotamia de la tierra de Moab, y hasta allá había llegado su fama. Pero aún así, él mismo dice, pues voy a ver qué dice Dios. La palabra que Dios pusiese en mi boca, es hablaré. ¿Podré ahora hablar alguna cosa que Dios no quiera, que Dios no lo permita? Balaam y Balac se ponen de acuerdo y caminan juntos en el versículo 39. Dice, y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Husot. Kiriat Husot quiere decir, se traduce como ciudad de calles, o sea, una ciudad urbanizada, una ciudad importante pues dentro del territorio de Moab. Y vinieron, dice versículo 39, y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Husot. Entonces ahí ya se pusieron de acuerdo y caminan juntos a Dios con un propósito, con una intención. ¿Cuál? Ir a maldecir al pueblo de Israel. Decía yo hace 8 días, ¿verdad? Hay un dicho en la sociedad, en el mundo, Dios los hace y ellos se juntan. Y eso se aplica a veces a gente que tiene la misma mentalidad, la misma intención, sea para bien o sea para mal. Pero se asocian, se ponen de acuerdo, caminan juntos. Y en este caso, para mal. Se ponen de acuerdo para hacer mal, caminan juntos a hacer lo malo. Y por eso, hermanos, Dios nos advierte continuamente al creyente: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y no solamente tiene que ver con el matrimonio, primero con el matrimonio, con el noviazgo, con el matrimonio. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Pero no solamente se aplica al matrimonio, se aplica a toda la vida, se aplica a las asociaciones, a iniciar un negocio juntos, una empresa juntos, un proyecto juntos, a caminar juntos. Aún decíamos hoy en la mañana, ¿cómo pasas tu tiempo? ¿Cómo te diviertes? Hasta en eso, hermanos. ¿Cuáles son tus diversiones? Porque dice
¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Con quién convives? Hasta sabemos que hay dichos populares que dicen que el que entre lobos anda, a aullar se enseña. Eso no lo dice la Biblia. Pero la gente no sabe. Entonces, ¿con quién convives? ¿Con quién te juntas? ¿Qué bebes? ¿Qué comes? ¿Cómo te diviertes? Porque la Biblia dice claramente que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, ¿qué? Lo hagamos, ¿qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Incluso a veces, antes que buscar nuestro propio provecho, nuestro propio beneficio, nuestro propio gusto, tenemos que preguntarnos, ¿y esto honra a Dios? ¿Esto agrada a Dios? Entonces, vemos aquí que Balaam y Balac se ponen de acuerdo y caminan juntos. Tal para cual, como se dice. Balac celebra anticipadamente su victoria sobre Israel con una gran comida para Balaam y los principales de su pueblo, ahí en el versículo 40. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. O sea, para Balac ya era seguro que Balaam iba a maldecir a Israel y que la maldición que iba a pronunciar Balaam sobre Israel iba a surtir efecto. Ya lo daba por hecho. Ya, como dicen por ahí, otro dicho, ¿verdad? Ya se estaba lamiendo los bigotes, ¿verdad? O sea, ya para él era seguro, que de tal manera que hasta hace una gran comida. Mata, dice ahí, bueyes y ovejas y invita a Balaam, aquí dice, envía a Balaam y a los príncipes que con él estaban, ¿para qué? Para que celebraran con él ya su triunfo, su victoria sobre el pueblo de Israel. Así es el enemigo, piensa que ya la hizo. Cuando vio a Jesús ahí en la cruz del Calvario, pensó que ya había vencido. Cuando dice la Escritura misma que fue ahí precisamente donde Jesús exhibió públicamente a todas las potestades espirituales de maldad. Su victoria sobre ellas estaba consumándola Jesús ahí en la cruz del Calvario. Y vino a sellar la derrota totalmente sobre el enemigo cuando fue levantado de entre los muertos, cuando venció la muerte. Ahí dio el golpe definitivo sobre Satanás y sobre sus huestes espirituales de maldad. Y por eso ahora tú, hermano y hermana, tú y yo ahora podemos vencer en Cristo también aún a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad en Cristo, no en tus propias fuerzas, no en mis propias fuerzas, sino en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resistid al diablo, que dice, y él huirá de vosotros. No solamente se va a hacer un lado, no, va a huir, se va a alejar, porque así lo dice la Escritura. Entonces, aquí vemos cómo Balac anticipadamente está celebrando su victoria. Y vemos cómo para asegurar esa victoria que para él ya era segura, presiona a Balaam para que haga su trabajo de maldecir al pueblo de Israel, ya que para eso lo había traído y le estaba pagando. Versículo 41. El día siguiente, o sea, no esperó más. Al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Bamot Baal. Ahí aparece el nombre de Baal. Y Bamot quiere decir lugar alto, lugares altos, o sea, un lugar alto dedicado a Baal. Quiere decir que ahí había un altar dedicado a Dios Baal. Y lo sube ahí. Entonces vemos cómo Balac en esa región pues se adoraba a Baal. Y lo lleva al lugar en donde está, a donde él seguramente adoraba a Baal. Y allá sube a Balaam para que vea al pueblo de Israel que va a maldecir. Dice ahí que desde allí vio a los más cercanos del pueblo. ¿Por qué dice los más? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel
era un pueblo numeroso. Más adelante vamos a ver que pronuncia bendición sobre ese pueblo. Pero decimos, en base a lo que dicen los comentaristas, que eran más de 2,5 millones de gentes. ¿Se imagina usted? Pero no nomás estaban así, como se dice, regados nomás. Dios ordenó cómo deberían de acampar. O sea, era un campamento ordenado, un campamento en orden. Y he estado yo buscando más o menos en el internet, en base a lo que la Biblia dice, el orden en que Dios puso a las tribus. En este caso, el tabernáculo estaba en medio. Al principio, Dios después tuvo que sacarlo a causa de la rebeldía del pueblo, a causa del pecado mismo del pueblo, porque continuamente estaba rebelándose en contra de Dios. Tuvo que sacarlo del campamento, pero al principio estaba en el centro del campamento. Y hay ilustraciones en donde el orden de las tribus, de los campamentos, formaban una cruz. Podría ser, no quiero decir que así haya estado, pero existe esa posibilidad, el orden en que estaba. Era un campamento ordenado, había un orden. Y no como a Moisés se le había ocurrido, no como a cada tribu dijo, bueno, yo me voy a sentar aquí, yo me voy a poner aquí. No, Dios les dijo a dónde deberían colocarse. Entonces cuando Balac ve un campamento enorme, extenso, de tal manera que solamente desde ese lugar alcanza a ver una parte de Israel, lo más cercano, porque ese pueblo era numeroso, como incluso dice en una de las bendiciones, dice que como la arena como la polvo, como la arena del mar, algo que Dios le había dicho a Abraham, que voy a hacer tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? ¿Puedes contar la arena del mar? Así va a ser tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Sí, una promesa que implica la cuestión física, material, descendencia de su sangre, pero sobre todo descendencia espiritual. Porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, en tu simiente. ¿Y cuál es su simiente? ¿Cuál es la simiente de Abraham? Cristo, hermanos. Cristo es la simiente de Abraham. Y en él son bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En él hemos sido bendecidos también nosotros, hermanos. En él has sido bendecida tú, en él has sido bendecido tú, en Cristo, que es la simiente de Abraham. Entonces vemos aquí cómo Balac presiona a Balaam. Y al otro día, después, como dicen, ya comiste, ya descansaste, órale, hacer lo que te traje a hacer. Y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos de acá. Ahora entramos al capítulo 23 de Números. Y aquí quiero compartir con ustedes un fragmento del comentario de Jensen. Dice Jensen, los capítulos 23 y 24 son dos de los capítulos más brillantes del libro de Números. Se dicen decenas de cosas maravillosas sobre Israel, principalmente proféticas. Los pecados oscuros del pasado fueron olvidados. Solo se citó la feliz liberación de Egipto. Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. La nación pagana de Moab deseaba maldecirla hasta hacerla desaparecer. Desconocido para los israelitas, Dios dio testimonio verbal a este enemigo de Israel de que su pueblo no debía ser maldecido, sino bendecido múltiples veces. Bendecido múltiples veces. Entonces, esto lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de este capítulo 23 y 24 de Números. Y vamos a empezar con los versículos 1 al 3 de
capítulo 23, versículos 1 al 3, dice así: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Aquí, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué Balaam le ordena a Balac? Ahí se cambian los papeles, vean. Y esto, hermanos, es algo, por cuestión de tiempo no puedo entrar en más detalles, pero se dan cuenta que llega un momento en que lo espiritual toma control de lo material. Amén. Y cuando hablo de lo espiritual, a veces estoy hablando de lo humano. Toma control, toma autoridad sobre la autoridad civil, vamos a decir así. En este caso, Balac representa la autoridad civil, porque es el rey de Moab. Y Balaam representa la autoridad espiritual o el lado espiritual. Y ahora está tomando control, autoridad sobre la autoridad civil. Y tristemente, hermanos, en nuestro país hemos visto eso. Cuando fue electo nuestro presidente, expresidente López Obrador, ahora la señora Claudia Sheinbaum, ¿qué hicieron los grupos, los santeros? Fueron a hacer sus rituales ahí. ¿Se dan cuenta que la lucha espiritual continúa, hermanos? No es algo del pasado, es algo actual, es algo presente. Y cómo de alguna manera lo espiritual va sobreponiéndose a lo material. Y si es bueno, qué bueno, pero si es algo malo, como en este caso. Ahora el rey se somete a la autoridad de este falso profeta, de este adivino, de este hechicero, de este brujo. Y recibe órdenes de él. Y le dice: constrúyeme 7 altares. Aquí los quiero, 7 altares. Y quiero que sobre cada uno de ellos mates un becerro, como dice ahí, ¿verdad? Ahí dice claramente, un becerro y un carnero. 7 becerros y 7 carneros. Y tú ponte al lado del altar, al lado de tu holocausto. Y ahí vemos, ¿verdad? A Balac, bien sumiso, bien ordenado. Entonces, sí, quería señalar esto, ¿verdad? Para que veamos que la lucha espiritual continúa. Y tenemos que estar orando precisamente por nuestras autoridades. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos orar por los que están en eminencia. Porque el enemigo está trabajando también. Nosotros tenemos que, Jesús vino para deshacer las obras del enemigo, y nosotros estamos puestos para eso, ¿verdad?, también. Para que el enemigo no tome autoridad, no tome control. Ok, entonces seguimos. ¿Por qué 7 altares? El número 7, no quiero entrar, hermanos, también en mucho detalle, porque en la Biblia también el número 7 tiene un significado espiritual, tiene un significado especial. Pero a veces el enemigo también usurpa y quiere confundir a la gente, y quiere utilizar cosas que parecen buenas para hacer cosas malas. Como pasa, hermanos, y perdón que lo diga, pero la santería hace eso. ¿Cómo llega a la gente? Quienes se dedican a hacer eso, ahí en sus lugares donde trabajan, tienen imágenes, tienen cruces, tienen imágenes de santos, de vírgenes, etcétera, etcétera, para que la gente diga: oh, esto está bien. Que tienen a la Virgen, tienen al santo, tienen... Pero
¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué clase de obra hacen ahí? Y aquí, hermanos, dice, ¿por qué 7 altares? Y según, ¿verdad? Los estudiosos que conocen o que estudian la cultura de ese tiempo, Dios dice, 7 altares tienen características de rituales paganos y magia, ya que en ninguna parte de las escrituras se menciona más de un altar. Y sí, hermano, desde Abraham dice que y edificó un altar a Jehová. No dice edificó 7 altares, ni 3 altares, un altar a Jehová, porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Abraham ya lo sabía. Y llegaba, y recuerdo que una vez prediqué sobre esto, sobre Abraham, el constructor de altares. A donde llegaba Abraham, él edificaba un altar a Jehová. Él no decía, bueno, voy a buscar, no, él edificaba un altar a Jehová. Un altar. Y Dios no pidió que le edificaran 3 altares, un solo altar. Entonces, como vemos aquí, esto tiene un tinte como pagano, mágico, ya que en ninguna parte de la escritura se menciona más de un altar, aunque se llama holocausto, según aquí en el versículo 3. Balaam le dice, ponte junto a tu holocausto. Un holocausto, hermanos, era cuando se ofrecía, en este caso era un becerro, o una oveja, o un toro, ¿verdad? Y se ofrecía sobre el altar y se consumía totalmente por el fuego. No se comía ninguna parte de él, tenía que ser consumido totalmente por el fuego, y en el caso de como Dios lo había establecido, era para él, para Dios. Pero aquí no, aquí vemos que manda construir 7 altares. No hay evidencia de que Yahvé convocara a este ritual, Yahvé o Jehová, ¿no?, convocara a este ritual. De hecho, está claro que Yahvé es adorado solo en el altar del tabernáculo, administrado por los sacerdotes. Dios había ordenado eso. Y además, Dios había escogido a sus sacerdotes, había escogido a Aarón y a sus hijos y a su descendencia para que fueran sus sacerdotes. Y a la tribu de Leví para que estuvieran delante de él sirviendo. Dios era quien escogía, o quien escogió a sus sacerdotes. Y él dio indicaciones de cómo debían de vestirse, de cómo debían de actuar, qué deberían de hacer, no lo que se les ocurriera. Cuando los hijos de Aarón, dos hijos de Aarón se les ocurrió ofrecer fuego según su idea, no según lo que Dios lo había establecido, salió fuego del altar y los consumió. Usted ya conoce esta historia. Entonces, Dios indica cómo quiere ser servido, no como al hombre se le ocurre, no como al hombre se le antoje, no, es como Dios quiere ser servido. Y aquí vemos, hermanos, que ni Balaam ni Balac eran sacerdotes, y ahí estaban construyendo 7 altares y quemando sobre ellos 7 bueyes y 7 ovejas, o 7 becerros y 7 ovejas. Dice, de hecho se atribuía una santidad peculiar al número 7 entre los judíos, pero en ninguna parte leemos sobre 7 altares en el culto designado a este pueblo. Así como solo reconocían un Dios, así también tenían un solo altar. De ahí la elección de 7 por orden de Balaam. Aparentemente saboreaba los trucos de la magia y el encantamiento. O sea, ahí él estaba utilizando de alguna manera prácticas ocultas, prácticas paganas, prácticas que tenían que ver con la magia, con la hechicería. Pues, era eso. Luego, mientras Balac se queda junto a su holocausto por orden de Balaam, o sea, Balaam se retira a una colina desnuda, sin vegetación, a un cerro, pues, sin vegetación. Aquí, hermanos, esto también es importante. Vean, Balaam tuvo que ir a un lugar alto para estar más cerca de Dios.
desde donde podía ver al pueblo de Israel objeto de la maldición o bendición. De lo contrario, la maldición o bendición no sería efectiva. Sí, hermanos, parece ser que desde tiempos antiguos se tiene la idea de que subir a un monte alto es estar más cerca de Dios. Y aún recuerden la torre de Babel. ¿Por qué se hizo? Ahí en la llanura de Sinar. ¿Qué dijo la gente? Hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. O sea, el hombre en su intento de llegar a Dios, en su intento de llegar al cielo. Hermano, y recuerden, la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. Entonces, las religiones son el intento del hombre por unirse a Dios, por allegarse a Dios. Pero saben una cosa, hermanos, si ustedes lo saben, yo sé que sí lo saben, ninguna religión puede unir al hombre con Dios. Ninguna. Solamente Cristo es el único que puede unirnos con Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Cristo. No es una religión, es una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Entonces se ha tenido esa idea de que ir a y hermano, no ha visto que desde la antigüedad se buscaban lugares altos para construir altares a los dioses. ¿No les extraña o no que todavía se sigan construyendo santuarios en los cerros? En el cerro del Tepeyac, por ejemplo. Y hay grupos cristianos en que dicen, oh, tenemos que ir al cerro a orar. ¿Por qué al cerro? Oh, es que ahí sentirse la presencia de Dios. ¿Solo en el cerro? El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No dice, subiré al monte. Aunque Dios, ¿verdad?, pidió que se construyera su santuario en el monte Sión, pero es otra cosa. Cuando Dios dice, y no más, en el monte Sión, en ningún otro monte. Eso de construir entonces santuarios en los montes es más iniciativa del hombre que de Dios. Y vemos cómo Balaam se va a un monte pelón, un monte que no tenía vegetación, descubierto, pues. ¿Por qué? Porque de esa manera creía que iba a estar más cerca de Dios, y también de esa manera podía ver al pueblo, y de esa manera podía maldecir al pueblo directamente. Y esto, hermanos, también es algo que debemos tener cuidado, porque a veces si no vemos, si vamos a orar por alguien o por algo, pero tenemos que verlo, aún tenemos que poner la mano. Porque si no ponemos la mano, como que mi oración no va a tener efecto. Por eso digo, uno tiene que tener cuidado de decir, tengo que poner mi mano, porque si no, aunque ore, si no pongo mi mano, no va a surtir efecto mi oración. ¿Qué va a salir poder de ti o qué? Hay quienes se la creen, hermanos, como que si salieran poder de sus manos, ¿no? Ya no hablemos de los que mal hacen y se cae la gente. Es puro teatro. No, estoy hablando de que a veces llegan a creerse que si no pongo mi mano,
no vas a sanar. La pregunta es que ¿de tu mano sale el poder? ¿De dónde viene el poder de sanidad? Viene de Dios. Entonces no tienes que creerte que tú eres el... Es Dios. Como hemos visto, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Aarón, a través de Moisés, así vas a decir a Aarón y a sus hijos: cuando bendigan a Israel, yo voy a bendecirlos. Yo voy a bendecirlos. Entonces, otra de las cosas aquí, hermanos, ¿por qué se retiró? Porque, ¿saben por qué? Porque parece ser que Balaam quería estar solo. Le dijo a Balac: aquí quédate, yo me voy a retirar solo, aquel ser. ¿Para qué? Para hacer sus rituales allá en aquel cerro, en aquella loma, realizar sus rituales secretos para asegurar una respuesta favorable de parte de Dios. Esto se deduce de lo que se dice en 24.1. Vean lo que dice 24.1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez, aquí ya la tercera vez, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Entonces, aquí Balaam se va a aquel cerro para realizar rituales secretos, para buscar señales, porque es lo que quiere decir agüero. ¿Han oído ustedes esa frase que dice: eres un ave de mal agüero? Y a veces ni saben lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ave de mal agüero? Pero la gente lo utiliza. Quiere decir que trae mala suerte. Ave de mal agüero es que alguien trae malas noticias o trae mala suerte. Entonces, aquí vemos cómo Balaam está buscando señales o está haciendo rituales para asegurar que Dios esté de su parte. Y lo deducimos de lo que dice aquí Números capítulo 24. Ya esta tercera vez que va a bendecir, ya no recurre a hacer trucos, a hacer rituales, sino ya espera solamente lo que Dios le va a decir, porque ha visto que Dios, su propósito es bendecir al pueblo, no maldecir. Cuando vio a Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Así dice el versículo 1 del capítulo 24. Versículo 3 y 4 de capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me vendrá al encuentro. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y le dijo: 7 altares aquí está hablando Balaam a Dios, 7 altares te he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Y qué? Como diciendo, Dios no le había ordenado. Esto había sido por iniciativa de Balaam. Pero se dan cuenta cómo Balaam está, perdón que utilice el término, presionando a Dios. Le está diciendo: mira, Dios, para que lo tomes en cuenta, ya construí 7 altares, y sobre esos altares he sacrificado 7 toros y 7 carneros. Tómalo en cuenta, Está presionando a Dios. Para empezar, Dios no lo había pedido. En segundo lugar, hermanos,
A Dios no se le puede presionar de ninguna manera. Aquí sabemos que es un hombre pagano. ¿Que conocía de Dios? Parece que sí. Pero no servía a Dios. Se servía a sí mismo. En esta ocasión, bueno, sirviéndose a sí mismo, se comprometió con Balac para ir y maldecir al pueblo de Israel. Pero resulta que Dios está por encima de Balac y por encima de Balaam, de tal manera que Dios dice, no vas a maldecir a mi padre, sino al contrario, vas a bendecirlo. Y ahí se impone la autoridad de Dios, se impone la voluntad de Dios, porque Dios está sobre toda autoridad. Pero sí, aquí vemos cómo este hombre está presionando a Dios, diciéndole lo que ha hecho. Y hermanos, esto también se aplica actualmente. Hay quienes, o a lo mejor nosotros mismos lo hemos hecho sin darnos cuenta, le hemos dicho a Dios, oh Dios, yo quiero que por favor, porque mira, yo he tratado de ser fiel. Y nos podemos decirle a Dios, ¿no? como aquel fariseo que subió a orar al templo. ¿No? Yo sí diezmo, yo sí oro 3 veces al día, yo sí, etcétera, etcétera. Y podemos decir, oh Dios, yo siempre he tratado de ir a tu casa de oración, yo siempre he dado mi ofrenda, incluso diezmo, siempre comparto con los demás. Y mi pregunta es, ¿y Dios no lo sabe? ¿Y tienes que estárselo diciendo? Yo sí ayuno, acuérdate, Señor, que yo he ayunado. ¿Y tú crees que Dios no se da cuenta? Oh, Señor, yo sí he estado orando. ¿Y tú crees que Dios no se da cuenta? Incluso la Biblia dice, cuando tú ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. No tienes que estárselo diciendo. Cuando tú ayunes, no digas, estoy ayunando, hermano, no, gracias, es que estoy ayunando. Cuando tú ayunes, dice el Señor, lava tu cara, arréglate, pon una cara sonriente. Que los demás no sepan que estás ayunando. Que los demás no sepan que te pasas orando cuántas horas. Que los demás no sepan cuánto estás leyendo tu Biblia. Lee tu Biblia, ora, ayuna, pero no lo proclames, porque tu Padre está en los cielos, Él sí se da cuenta y lo está haciendo para Él. Entonces es algo entre tú y Dios, es algo entre tú y Él. Balaam, él no sabía de esto, ¿verdad? Por él le está diciendo a Dios lo que ha hecho. Dios, hermanos, no le dice, oh, gracias, Balaam, qué bueno que... No. En primer lugar, no se lo había pedido. Y es más, por la Biblia sabemos, hermanos, que si se hace algo que Dios no ha ordenado, algo que Dios no ha prescrito, incluso en Proverbios dice que la ofrenda, el holocausto del impío es abominación delante de Dios. No solamente Dios no lo va a recibir, sino es abominable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por gratitud a Él, no lo está haciendo por amor a Él, no lo está haciendo por reconocimiento a Él, porque no lo está haciendo porque Él lo ha pedido. Y aquí vemos como Dios le sale al encuentro, en el versículo 3 y 4. Dice que, versículo 4, vino Dios al encuentro de Balaam. Aquí, hermanos, es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué?
porque deja claro que no fue Balaam con sus conjuros, con sus invocaciones o encantamientos que atrajeron la presencia divina, sino que fue por iniciativa de Dios presentarse ante Balaam para que llevara palabra a Balac y bendición para su pueblo Israel. Hermanos, eso también es importante. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que pueden atraer la presencia de Dios, invocando la presencia de Dios. Incluso, si usted se ha dado cuenta, dentro de la liturgia presbiteriana, dentro de nuestra iglesia, ha cambiado el orden de culto, y en lugar de decir oración de invocación, como antes se llamaba, es oración de confesión y ofrecimiento. ¿Por qué ese cambio, hermanos? Porque dentro de la mentalidad pagana, dentro incluso de ciertos círculos espiritistas, tienen la idea de invocar a los espíritus para que se manifiesten, para que se revelen. Y tristemente dentro de las iglesias o dentro de grupos cristianos tienen todavía esa idea de decir, vamos a invocar la presencia de Dios. Hasta hablan así misteriosamente, vamos a invocar la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿Dios necesita ser invocado para estar presente? ¿O Dios ya está presente? Dios ya está presente, hermanos. No tienes que invocarlo. Él ya está presente. Amén. Lo que sí tenemos que hacer es tomar nuestra actitud de adoración delante de Él. Porque estamos ante su presencia. No solamente en este lugar, no solamente en un templo, no solamente en un santuario. A donde quiera que vayamos, estamos ante la presencia de Dios, coral Deo, en latín. Delante de Dios. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, estás delante de Dios. No te olvides. Y aquí vemos cómo Dios le sale al encuentro. No está esperando hasta que Balaam lo invoque, no está esperando. No, la presencia de Dios no es el resultado de la acción del hombre, de la invocación del hombre, o como eso decía, bueno, no quiero, mejor. Con esto es suficiente, hermanos, para que entendamos que no debemos caer en ese error de pensar que por mi invocación, que por mi alabanza Dios va a descender. Cantamos y alabamos a Dios no porque Él va a descender, porque Él ya está con nosotros. Y por eso le alabamos, por eso le oramos, por eso le cantamos, porque Él ya está con nosotros. Pues hermanos, sé que no voy a terminar el tema, lo vamos a dejar pendiente por cuestión del tiempo, por cuestión del clima, ¿verdad? Pero sí les invito a que ya en el boletín llevan algo del tema, síganlo. Me hizo falta parte del tema, no está en el boletín. Cuando Dios nos dé oportunidades vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y aprendiendo, dejando que Él nos hable a través de ella, ¿verdad? El Señor tiene todavía mucho que enseñarnos, mucho que hablarnos a través de su palabra.